Bueno, con estos poquitos minutos de retraso, por eso me gustaría que dentro de lo posible, los que tenéis la posibilidad de gestionar vuestros tiempos, conectéis unos 10 minutos antes. ¿Mm? Entonces, a mí me gusta empezar horario, me gusta acabar horario. Aquellos que por cuestiones de trabajo o alguna eventualidad, pues entrad cuando podáis. Pero aquellos que podéis, no dejéis a último momento. Entrad, por favor, porque entonces yo también me ayudáis, que ya me puedo focalizar en lo que quiero comentar. No soy de los más despiertos, de los más lúcidos, entonces necesito como cierta atmósfera tranquilo, y si estáis entrando aparecen anuncios, tengo que responder. Entonces me vais a ayudar, por favor, si resalto esto. Los que podéis, hacerlo un poquito antes. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a tomarnos unos minutos, como hacemos habitualmente, para ir generando un espacio. Puede ser metafórico, pero es una apelación a ese espacio de claridad, de lucidez, y esa claridad y esa lucidez se ven revitalizadas cuando pensamos también cuál es el sentido, cuál es la motivación que nos ha llevado a encontrarnos un lunes más, o que nos lleva a encontrarnos en nuestras propias rutinas contemplativas, sean las que sean las tradiciones, nos llevan a encontrarnos con nosotros mismos. Y todos encontraremos un vaso comunicante entre nosotros y nuestro universo personal y nuestro mundo colectivo. Y a partir de allí también un estímulo para que ese mundo colectivo, de caras y nombres conocidos, cercanos, pues sean también representativos de todas aquellas caras anónimas de nombres que no conocemos, pero que tanto los que conocemos como los que no, podemos estar seguros en afirmar que nos suceden más o menos las mismas cosas. Que todos compartimos un mismo ánimo, que cada uno de nosotros, los conocidos y los anónimos, a su vez, en sus propios universos personales, afectivos, tienen sus preocupaciones, sus anhelos, sus necesidades. Así que pues reforzamos en esa motivación desde el comienzo que todos los seres puedan ser felices, entendiendo la felicidad como ese punto de bienestar, ese punto en el que se despliega cuando podemos conectar de manera muy profunda con nosotros mismos, con una profundidad que nos permite estar con lo que está sucediendo y de la forma en que eso nos está afectando. Bien sea que nos afecta para el lado propicio, para el buen lado, para cuando cuando el aspecto amable de la vida nos visita, pero sabemos que como toda visita estará un tiempo y se marchará, y vendrá otro aspecto de la vida que no siempre es tan amable, pero que es un aspecto de la vida. Así que esa idea de que todos los seres sean felices no es esa banalidad o esa cosa superflua o inocente, banal, de una felicidad que responde a un estímulo muy cercano y a una felicidad ligera. Bienvenida también, ¿por qué no? Las risas, el humor, claro que sí. Y esas felicidades pasajeras, pues magnífico. Aquí hablamos en este contexto de felicidad, como varias veces he dicho, utilizando como referencia eudaimonia, ese sentido más profundo, ¿no? De sentirnos a gusto con nosotros mismos, de establecer un profundo sentimiento de lealtad, de amistad, que resalte esa dignidad y esa mirada lúcida hacia nosotros mismos, que nos haga confiar en nuestros recursos y sobre todo en los recursos más profundos que nos son inherentes a nosotros. Podemos llamarlos de maneras distintas, según nuestros recorridos espirituales o religiosos. Podemos ver lo externo y tener un sentido muy profundo de comunión con lo externo.
podemos verlo como algo interno y tener un sentido muy profundo también de comunión y de unión. Así que hay muchas similitudes en esta suerte de hermandad de propósito. Así que todos los seres sean felices, que alcancemos esa felicidad, conociendo las causas que lo promueven, que haya un compromiso activo día tras día. ¿Ya? Como tantas cosas, algunas de ellas de gran peso, pero están ahí en nuestras rutinas. Así que con más razón que día tras día podamos mantener nuestro entusiasmo para convertirnos en una causa de felicidad de los demás. Lo que quiera que esto signifique. Son muchos los significados que tiene. A veces es marcharse, a veces es decir adiós, otras veces es llegar, otras veces es estar en silencio, algunas veces decir algo, hacer algo. Hay mucha creatividad en esto. Que todos los seres podemos estar suficientemente atentos y despiertos para que nuestras inconsciencias no acaben originando una causa de sufrimiento para los demás. Que nadie se convierta en una causa de sufrimiento para los demás, al menos de manera consciente. Y ese es el punto de ecuanimidad. La ecuanimidad no es, por usar una imagen muy simple, repartir un bizcocho en porciones iguales para sobrinos, nietecitos, sino este punto de ecuanimidad que es poder acceder a ese espacio más amplio que cualquier identidad, a ese espacio más amplio que cualquier nombre, que cualquier preferencia, mucho más amplio que cualquier conflicto, que cualquier separación. Por eso decimos, tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por el beneficio de la práctica de la generosidad y demás virtudes pueda alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. De alguna manera, metafórica sin duda, pero vívidamente experienciable, vamos a dejar que permee a través de este silencio lúcido, despierto y atento, que permee en cada uno de nosotros y que sea a su vez un punto de encuentro entre nosotros, como un vaso comunicante, que permee en nosotros esto que nos hemos propuesto, esta motivación que ha sido nuestro comienzo. La postura corporal, pues lo auténticamente importante es una espalda recta, los hombros relajados, no solo los hombros relajados, sino relaja la expresión del rostro y relaja la mente. ¿Cómo puedes relajar la mente? A través de la apertura y de la espaciosidad. O dicho en términos más cercanos, que a veces tanto nos desconcierta, puedes relajar la mente no haciendo nada. Y ese no hacer es el espacio que permite ser. Un no hacer muy activo. Pero esa actividad es la actividad inherente de ese aspecto lúcido de nuestra mente, de esa dimensión mayor de nuestro ser, impregnada de sabiduría e impregnada de compasión. Vamos a estar atentos a nuestra respiración. Para los más nuevos, si queréis, podéis ir contando cada vez que completáis un ciclo de inhalación y exhalación. 1, 2, 3. Y en cuanto descubráis que después de 3, de 4, estáis recordando la compra que no habéis hecho, la visita que hay que hacer mañana, volved, como en algunos juegos, al punto de partida. Y comenzáis otra vez. 1, 2. No os preocupéis. No os exijáis. Simplemente predisponeros a estar desde una amistosa lealtad
dispuestos a ejercitar, a descubrir y a ejercitar ese permanecer en ese aspecto lúcido y consciente de esa dimensión mayor. Los que estáis más familiarizados, pues simplemente la atención puesta en la respiración. Allí vamos, durante los próximos 10 minutos, por ejemplo.
Bien sea que son tus primeros pasos en la meditación o bien sea que ya llevas un tiempo y una práctica, en un punto nos igualamos. Abandonamos todo tipo de expectativa. Habiendo establecido un propósito, descansamos en él sin necesidad de repensarlo una y otra vez. Comprobaremos unos y otros la habitual dispersión de nuestra mente. Es así, simplemente es así, como tantas cosas en la naturaleza. Las olas se mueven, las nubes viajan a través del espacio, las aves lo surcan y no dejan rastro. Nuestros recuerdos, pensamientos, proyectos tienen este movimiento similar a las olas, a las nubes o a las aves que surcan el espacio. Nuestra mente puede encontrar un profundo punto de lúcida tranquilidad, como el que hay en las profundidades de los océanos, aunque sus aguas en las superficies estén muy agitadas. Esa dimensión mayor de la mente puede verse ocupada de tanto en tanto como el cielo es transitado por alguna nube, o puede albergar tantas nubes en el cielo como tantos pensamientos en la espaciosidad de la mente sin que le afecten. Simplemente transitan. Y si uno permanece atento en esta ejercitación de estar inhalando y exhalando, verán que los pensamientos no dejarán rastro como cuando dibujas sobre el agua o cuando observas las aves que surcan el espacio. Al mismo tiempo puedes recordar que hay muchos recorridos, no es la palabra más acertada, pero hay muchos fenómenos cerebrales, neurológicos, neurocognitivos que se ven afectados por la meditación, se ven positivamente afectados por la meditación. Y es lo que surge, es de donde surge esa experiencia de lucidez, de calma, de claridad. Y también puedes estar seguro que esa apertura y esa espaciosidad y esa calma es visitar la naturaleza de tu auténtico corazón.
No os revelaré ninguna verdad que no conozcáis y afirmo que no siempre podemos elegir todo lo que llega a nuestras vidas. En realidad no os estoy diciendo nada nuevo. Y es también muy posible que todos conozcamos, pero lo podemos recordar, de que una de las cualidades extraordinarias de nuestras capacidades como seres humanos y una de las extraordinarias cualidades que se expresan a través de esta sensibilidad espiritual, religiosa, es la capacidad de gestionarnos en la manera, en la forma que estamos con eso que está sucediendo, con eso que ha llegado. No hay casi elección posible de qué cosas llegan a nuestra vida y qué cosas nos gustarían que se quedaran, se marcharan o que no hubiesen llegado. Lo que sí estamos más cerca es de observarnos en la forma que estamos, qué es lo que estamos experimentando, qué es lo que estamos sintiendo, hacia dónde nos está llevando, hacia dónde nos está trayendo, hacia dónde nos está empujando, eso que nos está sucediendo. Así que esa capacidad de gestionar es la que se puede con el tiempo ir afirmando a través de la práctica contemplativa. También es verdad que cuando un pasado con lastres emocionales o un futuro amenazante se hacen presentes, entonces sí que muchas de nuestras distracciones internas y los factores internos nos condicionan. Y lo podemos comprobar cuando estamos en ese modo, intentando en ese modo de ser, no en un modo operativo y funcional. Y allí vamos a comprobar que estas distracciones son mucho más fuertes que nuestra atención y que nuestra conciencia del momento presente. Y aquí quiero hacer lo que seguramente ya estaréis aburridos de escucharme, todas estas aclaraciones de qué entiendo yo por el momento presente. Que es precisamente ese momento presente, estar en el momento presente, es ese punto de lealtad, de amistad, de extraordinaria dedicación, de extraordinaria, ese punto incluso de intrépida valentía amorosa para estar con lo que sea que esté sucediendo. Suelo decir siempre que tenemos predilección por sentirnos a gusto con la idea de aquí ahora, cuando el mundo está respondiendo a nuestras imposiciones o a nuestros gustos. Pero cuando es al revés, cuando el mundo nos interpela, nos acorrala, nos cuestiona, nos pregunta, pues no siempre queremos estar en ese aquí y ahora. Entonces, ese aquí y ahora es necesario, o para ese estar aquí y ahora, más allá de lo que esté sucediendo en ese aquí y ahora, es esencial que eduquemos, que entrenemos a nuestra mente. Solemos decir entrenar nuestra mente y despertar nuestro corazón. Despertar nuestra mente, entrenar nuestro corazón, que en definitiva también quiere decir acercarla y sintonizarla con el momento presente, porque en cuanto se pierde ese momento presente, de allí la insistencia cuando en nuestros espacios que nos lo permiten estar atentos a la respiración una y otra vez, y allí veremos cómo podemos sintonizar nuestra atención con el momento presente. Entonces, allí es cuando podremos observar que los pensamientos del pasado son reconocidos pero no interfieren, no se llevan por delante esa lucidez, no nos atrapan, no impregnan con su fragancia, con su perfume, el momento presente. Que cuando nuestras fantasías sobre el futuro intenten dominarnos desde ese lúcido presente,
pues podemos ir tomando nuestras propias decisiones. Y eso es lo que nos permitirá ir teniendo un control para cada situación y en cada momento. Y las distracciones se reducen considerablemente. Podríamos decir que esto puede traducirse también como una presencia despierta. Hacer lo que toque hacer con una aproximación consciente de quiénes somos y quién es el otro. Y ese otro tiene un nombre que, aunque no los conozcamos, lo lleva escrito en el corazón, como nosotros. Un ser humano sensible. Así que podemos ir entrenando para mantener una presencia completa y cabal, que la resumimos a veces como amor incondicional. Y aquí también vale la pena hacer otra aclaración, porque la incondicionalidad creo que nos lleva a recordar capítulos de series bélicas donde quien ha claudicado, quien ha perdido la contienda, pues se rinde incondicionalmente y por lo tanto es sometido por el ganador a abusos, arbitrariedades. Aquí el amor incondicional es esa referencia a ese espacio abierto, no condicionado, como no lo es el amor o la compasión, matices, son una única cosa, en su expresión absoluta, que no se ven condicionadas por las cercanías, por los nombres, por las vecindades, por los intereses. Ese amor incondicional es esa presencia interna superior que a veces en un lenguaje muy sencillo decimos la presencia del corazón. Otra aclaración, que ese corazón no tenga ecos bobalicones y romanticones, sino esa profundidad amorosa que nos permite estar de otro modo aún con lo más complejo y difícil que nos esté pasando. Nuestra vida cotidiana es un encuentro constante entre lo condicionado y ese amor incondicional. Es un encuentro constante entre ese amor tan profundo, que es el amor incondicional, y el condicionamiento emocional, que exacerba la tensión entre dos facetas diferentes. La naturaleza del corazón, que no tiene nombre, que no necesita de referencia ni de soporte, es algo en sí mismo. Y la personalidad, que sí, tiene una trayectoria personal, tiene un nombre, tiene una historia. Así que nuestra vida cotidiana, samsara, es el encuentro habitual, la tensión habitual que hay entre esa incondicionalidad y lo condicionado. No obstante, reconocer, trabajar, meditar y reflexionar con esta tensión es lo que nos ayuda a promover el equilibrio y la coexistencia entre el sí del corazón, que no se impone al no de las consideraciones personales y laborales. Porque a veces hay que decir no, pero decimos este no desde esa incondicionalidad emocional. Por muy serios que estemos, por muy terminantes que seamos, pero el amor incondicional es ese reaseguro para no generar más conflicto del que ya se está expresando. Y apuntar y dirigir que esa conflictividad, que la fuerza, la energía enorme que hay en esa conflictividad, no solo no se incremente, sino que se redirija hacia la mejor solución posible, la que fuere. Una solución en la que puede expresarse el compromiso de la no violencia. Así que trabajar, meditar, reconocer estos puntos a veces de fricción, de encuentro, de tensiones opuestas en sus direcciones, pero idénticas en sus fuerzas, nos ayudan a hacer coexistir este sí del corazón, que no se impone a las consideraciones personales y laborales, pero este no tampoco se impone a la apertura incondicional. Se entrena la mente, se despierta el corazón y las habilidades para manifestarse. Como en tantos otros aspectos biológicos, nuestra evolución se debe, trayendo también casi como una metáfora a este contexto, a esta tensión constante entre las fronteras. La tensión constante entre las fronteras es lo que ha permitido la evolución, porque hay allí una necesidad de negociar,
de tener en cuenta al otro. Esto que se ha dado también en los ámbitos más primitivos, unicelulares, nuestras bacterias, pues ese punto de tensión entre las fronteras es lo que ha permitido nuestra evolución. Así que podríamos tomar ese ejemplo también para evolucionar nosotros y reconocer esos puntos de fronteras donde hay tensiones, pero que allí podemos sin duda salir enriquecidos todos. Negociar, explorar, pasar por ese punto de competencia, pasar por ese punto de tensión, de conflicto, pero generar una resolución del conflicto de forma adaptativa y positiva. Cuando nuestra personalidad entra en conflicto con la personalidad del otro, este conflicto da invariablemente paso a sentimientos conflictivos. Pero en su esencia más profunda, ese amor mayor, esa dimensión mayor, ignora todo tipo de condicionamiento y puede expresarse sin duda. Y los obstáculos, las diferencias, las tensiones, las desavenencias, descubren por un lado nuestra vulnerabilidad, pero también descubren que eso que llamamos obstáculo muchas veces no es otra cosa más que nuestra obstinación, que nuestra cabezonería con eso que llamamos conflicto, porque tal vez simplemente se está expresando en una dirección que no nos gusta, que no nos conviene o que no nos interesa. Que muchas veces lo que llamamos dificultad, conflicto, es una de las tantas posibilidades que se está expresando, pero nuestra obstinación no lo quiere reconocer. Todo nuestro día está lleno de ocupaciones. Ocupaciones laborales, familiares, algunas recreativas, deportivas. Pero hay una ocupación mayor que es nuestra mente, con un tránsito infernal. Pensamientos, recuerdos, laberintos emocionales, carreteras que nos atraen aunque no nos gustan a dónde nos llevan. Pasamos cada día muy ocupados con todos nuestros asuntos, pero en gran parte resolvemos poca cosa. Estamos muy ocupados, pero resolvemos muy poco. La mayor parte de nuestro tiempo estamos tan ocupados a todas las demandas de nuestros pensamientos, nuestras ideas, recuerdos, proyecciones, pareceres, de todas nuestras diferentes actividades mentales, de todo un agotador y a veces ensordecedor rumor constante en nuestra mente, una palabrería que no se agota. Y por supuesto de todas nuestras acciones físicas. Por lo tanto, la invitación es a desarrollar ese punto de conciencia para ser capaces de reconocer cuánto tiempo y energía nos insumen todas esas demandas, muchas de ellas inútiles, y cómo respondemos. La libertad que podemos ir desarrollando y la capacidad de elección que podemos ir afianzando nos permiten ver al menos dos cosas. Bien, que podemos continuar con el impulso de la distracción, o bien elegir mantener una atención consciente, amable, tierna, lúcida, resolutiva, eficiente, que nos lleve a conectar con esa naturaleza básica, tranquila, abierta y espaciosa, de tal manera que podamos ir integrando, renunciar a dejarnos aturdir por todas nuestras distracciones. A continuación, la fuerza de esa familiaridad ya integrada se convierte en ese despertar, y ese despertar ya no podrá ser opacado por los impulsos que constantemente pretenden llevarnos a las tendencias habituales de la distracción. Nuestros enojos a veces son una distracción, nuestros celos son una distracción, nuestro orgullo son una distracción. Muchas de nuestras inquietudes, ansiedades, temores son una distracción, en el sentido que nos separan de esa naturaleza abierta y espaciosa. No se trata de anular, de reprimir, de ignorar
ni de despreciar todo lo que nos sucede, porque nos está sucediendo a nosotros, sino que se trata de tratar de observarlos desde esa apertura y esa espaciosidad en donde el amor puede ser muy creativo y expresar maneras resolutivas, novedosas, útiles. Así que con esto de conectar, integrar y despertar, que le ha dado título a este encuentro, podremos ir viendo que muchos de todos estos aspectos de nosotros mismos que nos incomodan, a veces son como niños que reclaman nuestra atención y que requieren no solo nuestra atención, sino que requieren que dejemos de privarles de esta aceptación incondicional. Recuerda que aceptación incondicional no significa inacción, sino que significa apertura, espacio. ¿Quieres llamarlo amor? Lo es. Por esto la importancia que resaltamos una y otra vez de abrir nuestro corazón. Porque mientras sigamos imponiéndonos condiciones y cerrojos a nosotros mismos, les impondremos al mismo tiempo cerrojos y condiciones a los demás. Sin duda que hay situaciones y habrá obstáculos que nos entristecen, que nos duelen, que nos lastiman, que no son de nuestra preferencia, que es un plato difícil de digerir. Pero una de las pocas maneras de atravesar estas decepciones sin dañarnos y sin dañar es abrir el corazón incluso en aquellos momentos que más nos gustaría cerrarlo. Así que desde esa apertura establecemos una suerte de alianza con el otro, de corazón a corazón, silenciosa. Una alianza que ni siquiera se manifiesta, pero que se ejerce. Una alianza de corazón a corazón acompañándole al otro de la manera tan creativa que es necesario para pisar esos delicados jardines que es la realidad y la vida del otro, acompañándole en sus intentos por alcanzar la dimensión más elevada de su ser. La invitación es a ver también, más allá de la conflictividad de lo que nos separa, la bondad incondicional de las personas, más allá de las limitaciones del yo condicionado, y desde allí invitarnos a irradiar afecto y empatía hacia todos los seres, que muchos de ellos ocultan o se ocultan tras esas púas de puercoespín por miedo a ser heridos. En general, nadie daña a otro si no ha sido dañado previamente o si no está siendo dañado en ese propio instante. Así que la invitación es superar la condicionalidad del yo, acceder a la incondicionalidad de ese amor tierno y compasivo, porque todos necesitamos y necesitan de ese amor incondicional para despertar el corazón. Lo decía Platón, sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su propia batalla. Por nuestra parte, nos queda la invitación a afrontar lo que se esconde en nuestros cuerpos y en nuestros corazones. Puede ser una vieja tristeza, una desazón, hastío, aburrimiento, temor, deseo. Puede ser que provengan de expectativas y fracasos pasados. Pero si no les hacemos caso, nos sentiremos atrapados en una sensación fragmentada, incompleta de falsedad o hipocresía hacia nosotros mismos. Es necesario que nos adentremos en esos profundos y aunque sean dolorosos paisajes, y no necesitamos otro impulso o cosa más que satisfacer nuestro anhelo de totalidad integrando la aceptación. Abrirse a la vulnerabilidad misma, no eludirla. Y aunque muchas veces nos sintamos inseguros, indecisos, e incluso comprobemos que no podemos controlar nada, o ni tan siquiera seamos coherentes, conectar con esas propias herencias emocionales nos permitirá ser. La meditación a la que vamos a ir ahora nuevamente nos enseñará a aceptar incondicionalmente nuestra experiencia más allá del gusto o del desagrado.
Y esa actitud no reactiva que vamos ejercitando, resalto, en el aspecto más formal de estar meditando, luego lo podemos llevar a nuestra interactuación en la vida cotidiana. Pero nuestro sillón de meditar, nuestro cojín de meditar, nuestro espacio es como ese gym, ese gimnasio en el que estás entrenando. La meditación nos enseña a aceptar incondicionalmente nuestra experiencia más allá del gusto o del desagrado. Y esa actitud no reactiva, esa no reactividad, se ve alentada por la cordialidad y el respeto a la vez que lo estimula. Vamos a meditar unos minutos. Cierra los ojos, lleva el contacto a estar siendo en un cuerpo. El cuerpo da una referencia inmediata, peso, volumen, forma, un anclaje muy rápido de experimentar. El aquí y ahora en el cuerpo. Pero no te distraigas en el aquí y ahora valorando el cuerpo joven, atlético, viejo, cansado, ágil, lento. Que ese estar siendo en el cuerpo despierte esa maravilla hasta emocionarte de ser conscientes de estar vivo. Incluso hasta que sientas un ligero sacudón en la espalda. Estás vivo. Estás viva. Es asombroso. Es extraordinario. Es único. Completas esa celebración conmovedora de estar vivo, ejercitando esa cualidad que tiene la mente de observarse a sí misma. Y desde esa brecha consciente observas esa apertura y espaciosidad que permite que todo se manifieste, que todo es bienvenido, se le permite llegar, que todo es despedido, se le permite marchar. Se le ha recibido con amor, se le ha experimentado con amor, se le despide con amor. Y ese juego dinámico de la atención, la conciencia, la amplitud, las llegadas, la permanencia, las partidas, todo eso está presente si estás atento a inhalar y exhalar. Sin más, sin ningún adorno, sin ninguna pretensión. Inhalas y exhalas.
La experiencia que podemos ir aquilatando, la experiencia que podemos ir acumulando día tras día, meses tras meses, a partir de nuestros ejercicios meditativos, de sentarnos a meditar, es la de integrar y la de aceptar, en principio, uno de los aspectos. Integrar y aceptar esos suertes de variados, vamos a decir, como ecosistemas emocionales, esa suerte de ecosistemas mentales, esa suerte de biodiversidad emocional que habita en cada uno de nosotros. Y desde esa integración y desde esa aceptación puede surgir, puede nacer una creatividad para explorar nuestro propio mundo interno, que muchas veces le hemos dado la espalda. Hemos vivido muchas veces muy cerca de nosotros, pero no siempre hemos vivido en nosotros. No es posible vivir en nosotros si nos experimentamos divorciados de lo que hemos sido o continuamente invadidos por lo que debe ser. Así que a partir de la motivación, el refugio, la práctica, vamos desarrollando esa calidez protectora y no intrusiva. Y vamos aprendiendo a relacionarnos con toda esta compleja biodiversidad emocional, por seguir con esta metáfora, porque es la forma, esta biodiversidad conceptual, es la forma con la que nos estamos relacionando todo el tiempo con todos y con todo el mundo, a través de estas conceptualizaciones. Nos relacionamos con el propio mundo, el interno, nos relacionamos con el mundo social, nuestro mundo cercano, íntimo. Todo lo hacemos a través de imágenes mentales, de conceptos. Así que nos encontramos con conceptos propios, conceptos que compartimos, muchos conceptos que a veces nos acercan, pero muchos conceptos que originan tantas dificultades y a veces tantas dificultades como conceptos tenemos. Pero tener conceptos no es el problema. El problema es cuando nos aferramos mucho a ellos, cuando los convertimos y nos hace convertir a nosotros en la medida de las cosas. Cuando nos aferramos mucho a toda esa conceptualidad, a esa conceptualización, y definimos la realidad conforme a esa actitud tan rígida. Y lo que llamamos realidad no es en definitiva otra cosa más que la familiaridad que tenemos con todas esas conceptualizaciones. El nacimiento de la realidad, la suposición sobre la realidad, surge de esa familiaridad. Por lo tanto, sea lo que sea con lo que nos vamos familiarizando, empezaremos a verlo cada vez como más real, casi tangible. Y cuando lleguemos a estar tan familiarizados, lo convertiremos en un hábito. Ese es el gran descuido. Cómo esa conceptualización, que es la que nos ayuda a comunicarnos con nosotros, la que ayuda a comunicar con los demás, la que expresa nuestro sentir, nuestros pareceres, nuestras necesidades, la que ofrece. Pero el descuido es cuando todos esos pareceres operativos, funcionales, los descuidamos, nos distraemos y los convertimos en un hábito, en lo que nos define, en lo que define a los otros. Y ya no lo cuestionaremos más. El enfado, el deseo, la arrogancia, los celos, la ignorancia se convierten en nuestros hábitos y estamos tan familiarizados con ellos que ya ni siquiera los cuestionamos. Eso sí, cuestionaremos los de los demás. Cuando encarcelamos a nuestros propios conceptos, una manera de decir que nos volvemos tan posesivos con nuestros propios conceptos,
nos volvemos muy agresivos, no necesariamente violentos físicamente, pero sí muy agresivos. Nos aferramos y nos sentimos muy orgullosos o a veces muy temerosos con todo esto. Hacernos propietarios y celosos custodios de todos nuestros conceptos nos conduce a vivir muy ocupados. Tan ocupados que, por utilizar también otra figura simple, incluso los convertimos en nuestras mascotas. Así que, como nuestras mascotas, alimentamos nuestro orgullo, alimentamos los celos, alimentamos el enfado, los criamos, los cuidamos. Vemos que necesitan compañía de otras mascotas. Hay que buscarle otras mascotas para que estén bien, estén entretenidos. Así que a veces cruzamos enojo con envidia, tristeza con celos. Y todo eso nos hace estar siempre tan preocupados por nuestras mascotas y ver cómo se reproducen, cómo las cruzamos. Estas son las distracciones de los patrones habituales. A eso le llamamos distracción. Siempre pongo el mismo ejemplo. Es irrelevante que relaciones la distracción con dónde has dejado las llaves o las gafas. Es absolutamente irrelevante. La verdadera distracción es olvidar la grandeza de quién eres. Pero antes hay que definir quién eres. Y para sentirte quién eres, comienza siendo. Y desde ese estar siendo, verás quién eres y cómo puedes estar de una forma creativa y operativa allí donde quieras que estés, con lo que suceda y con lo que sea que esté sucediendo. Esas distracciones son las que nos hacen más intolerantes con los demás. No le damos libertad, no damos libertad a nada. No dejamos que las cosas sean lo que a veces simplemente son, lo que siempre simplemente son. La propiedad sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros conceptos, nos llevan a ser tan protectores con ellos que nos convertimos en personas muy difíciles con todo el mundo. Por eso se hace desde esta perspectiva tanto hincapié en la apertura, en la simplicidad. Eso permite que los demás disfruten un poco más de ese espacio que no siempre les ofrecemos. Porque si lo observamos, si nos observamos detenidamente, esta apertura, esta espaciosidad, en definitiva, esta libertad, es un aspecto de la práctica de la compasión. Es ofrecerles a los demás la libertad con respecto a nuestras demandas, la libertad a nuestra intención de dominar, imponer, rechazar, sostener, retraer, aferrar, negar. Es tan poco amable con los demás y con nosotros mismos, claro. Y esto supone que todos nos encerramos en una relación muy claustrofóbica. Y eso genera mucha tensión en nosotros y generamos mucha tensión en los demás. Y como todos estamos haciendo lo mismo, creamos una tensión tan innecesaria entre todos, entretejemos una tensión tal que coarta todas estas libertades que surgen de la compasión para permitir que las cosas sean y trabajar con ellas como están siendo y poder modelarlas y redirigirlas. El impulso constante de nuestras tendencias habituales nos lanza a relaciones muy fuertes y muy impactantes con todo lo que nos rodea. Y esto hace que tengamos muchos juicios y no lo estamos cuestionando, hay que tener juicios no judiciales, juicios, pareceres, opiniones, sobre todo lo que se despliega. Pero juicios y opiniones que no estén limitados por el apego, por el rechazo, por la aversión o por la indiferencia. La visión de nuestra experiencia del mundo en sí mismo y de todas las cosas que están siendo creadas y contaminadas por proyecciones de nuestras opiniones y juicios dan como resultado que mantengamos una actitud muy crítica y beligerante con todo. Y esto es básicamente de lo que estamos hablando.
de cómo los conceptos que hemos creado acaban apropiándose de nosotros mismos. Aquella anécdota que tantas veces me habéis escuchado decir. Frankenstein, que le dice a su creación, yo te he creado, soy tu creador. Y él le responde, pero yo soy tu dueño. Por lo tanto, y ya redondeando un poquito nuestro final, es esencial que intentemos contrarrestar todos estos tipos de impulsos tan insanos. Gentileza. Creo que todo puede resumirse en esta palabra que tan desprestigiado, tan olvidada está. Ser gentiles. Una de las formas de la gentileza es esa suavidad de llevar la visión de la práctica diaria a nuestra vida cotidiana. Cuando veamos las cosas, cuando pensemos, nos impactan, tengamos que resolver, hacer, decir, tomarnos un tiempo, si es posible, y no apresurarnos a resolver. Mantenernos en el interrogante. Curiosidad. Curiosidad, cautela, la curiosidad y la cautela del aprendiz. Y ese es un enfoque precioso, porque es muy humilde. Mirándonos de una manera adecuada, vemos que hay algo más que la forma habitual en que miramos a los demás y nos miramos a nosotros. Que hay algo más de la mirada habitual que dejamos caer sobre nosotros mismos y nos impide estar relajados. La no agresión está a nuestro alrededor. Cuando hay comprensión de la bondad original, de naturaleza de la mente, ese estado básicamente despierto. Podemos descubrir que hay un aspecto auténtico de nosotros que es expresión de bondad y que debe ser reconocido. Ese es el aspecto que nos hará sentir sanos, equilibrados, en una relación de honesta y leal amistad con nosotros mismos y los demás. El punto de partida puede ser este donde estamos, donde quiera que estemos ahora. Aprender a valorar este camino, sabiendo que no es eterno. Tenemos un gran material para aprender a valorar este camino. Tenemos unas extraordinarias cualidades, el presente, la certeza del cambio permanente, la interdependencia y la responsabilidad vital y amorosa que implica vivir. Tenemos muchas responsabilidades. Solemos estar más pendientes de nuestras necesidades que de nuestras responsabilidades. Ya que hablamos y revalorizamos esa idea de estar aquí ahora, este precioso instante presente merece ser observado. ¿Qué es lo que no nos permite estar en ese auténtico aquí y ahora, más allá de frases y eslogans? La inseguridad. Estamos más familiarizados con nuestras inseguridades que con nuestras certezas. Y eso es lo que nos lleva a reaccionar de maneras tan distintas y a veces tan curiosas. Absurdas, dolorosas, ridículas, grotescas, impropias. El miedo y la esperanza. ¿Dónde encontramos un punto equilibrado entre el miedo y la esperanza? Fundamentalmente, lo podemos encontrar, experimentar y asentar en la práctica meditativa. Así que vamos a meditar estos 10 últimos minutos y nos vamos despidiendo. Nuevamente, lleva poco a poco la atención al cuerpo. En el Satipatthana Sutra, en el Satipatthana Sutra. Satipatthana es el valle, el parque de las gacelas en Sarnath. En el Satipatthana Sutra, o el Sutra de la Atención Plena, de los 4 fundamentos de la atención plena, el primero es
la atención al cuerpo, a la forma. Pero no solo al cuerpo humano, a todas las formas. Así que presta atención a lo que estás viendo, pero no lo etiquetes, no lo valores, no te ocupes de ello. Presta atención a la forma que está siendo el soporte de tu existencia. No lo etiquetes, no lo valores, descansa en ello. Descansa en las sensaciones. El tercer y cuarto fundamento de la atención plena, vamos a sintetizarlo diciendo, descansa de ti mismo. Descansa de ti misma. Mantente atenta, mantente atento a inhalar y exhalar. Simplemente una inhalación o una exhalación. La totalidad de nuestra experiencia está contenida en esa inhalación y en esa exhalación.
Que todos los seres sean felices independientemente de su aspecto y de su forma. Débiles o poderosos, medianos o pequeños, largos o grandes de cuerpo. Toscos o delicados, los que están cerca y los que están lejos, los nacidos y los por nacer, los que se ven y los que no se ven. Que todos los seres sean felices, que nadie engañe nunca al otro ni le desprecie por ningún motivo, ni se deje llevar por ira o por odio o a desear el mal de otro ser sensible. Igual que una madre que dará la vida por su propio hijo, ábrase el ánimo rebosante de benevolencia pura con todo el mundo y en todas las direcciones. Arriba, abajo, sin odio, sin enemistad, sin reserva alguna. Muy bien, muchas gracias. Otro lunes más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un cariñoso abrazo. Pasadlo bien. Muchas A gracias. los que ya estabais, los que han ido llegando. Gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Ok. A descansar. Un besito, gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.